Hola a todos, yo soy Sergio Ochoa y bienvenidos a un vídeo nuevo. Primero los invito a suscribirse, vamos, que eso me ayudaría muchísimo. Y aquí les presento la rosa, una rosa enana que ya próximamente haré un video sobre ella. Está en una maceta de plástico. Siempre intenten reciclar, utilizar envases que ya no les sirve para que no terminen en el mar o como desecho, ¿no? Esta rosa está bellísima, está en plena floración y es de unos cuidados súper fáciles. Y bueno, seguro tú viniste por la lavanda y el día de hoy hablaremos un poco de la lavanda, ya que ahora está en floración, está preciosa y de pasada se las presumo. Bueno, comencemos. Primero la lavanda, es muy importante tenerla en el huerto. Es perenne y puede llegar hasta 1 metro de altura. Se adapta a cualquier estructura del suelo. Aún así, prefiere suelos ligeros como vemos. Necesitamos materia orgánica, pero tampoco requiere de mucha. Al regarla sería una vez a la semana, así como se adapta muy bien al suelo, se adapta a los periodos de sequía. Se reproduce muy bien por esquejes, como vemos aquí. Una rama principal, arriba de una hoja, va a sacar como un brazo axilar. Esos brazos de 10 centímetros mínimo, lo cortas, lo pones en una maceta, lo mantienes húmedo a la sombra y te va a enraizar. Se reproduce súper fácil por esqueje. A finales de verano lo haces y te va a enraizar. También podemos reproducirlas por semilla. Como vemos aquí, las flores se secan. La flor es violeta o blanca, depende de la variedad que tú tengas. Se seca, se esparce y va a crecer. O tú te esperas a que se seque, lo quitas todo y tú mismo lo esparces. Por semilla es súper fácil. A esta planta maravillosa le gusta el sol, pero tampoco tanto. Pero al final se va a adaptar muy bien a cualquier tipo de climas. ¿Y por qué plantar la lavanda en el huerto? Pues es una aromática, desprende muchos aromas y atrae polinizadores, que son muy importantes como las abejas, que también son súper importantes. Nos ayuda a que las flores den fruto, los frutales, las flores. Y aparte la lavanda tiene muchos usos culinarios y medicinales, así que es una super planta que tú deberías tener. Requisitos para tenerlo en maceta. Esta planta mediterránea puede aguantar hasta 10 grados bajo cero, pero no va a tolerar mucho mayor a 30 grados. Esta planta es súper maravillosa, pero al final se va a terminar adaptando. Necesita muy buen drenaje, ya que esta planta no es de climas de lugares rocosos y no te va a aguantar que sus raíces tengan mucha humedad. Así que tiene que tener buen drenaje, buen espacio. Una maceta puede ser mínimo de 30 centímetros de diámetro, 30 centímetros hacia abajo. Y siempre va a necesitar su poda. Una poda, lo agarras toda la planta, dejas parte verde de 5 a 8 centímetros y lo cortas. Sin miedo, no tengas miedo. Acabando la floración, realizas esta poda para que no crezca y después vas a tener solo hojas, espacio verde en las puntas, que eso no te va a gustar. Mejor es podarlo y te vas a ver que se va a llenar de flores, va a volver a rebrotar, va a tener más flores, lo vas a seguir esquejando y vas a tener lavanda para rato. El sustrato, nunca se olvide, tiene que drenar muy bien. La planta de lavanda prefiere la sequía, como cualquier otra planta, pero esta la prefiere más. Es una planta mediterránea de lugares rocosos que prefiere la sequía, ya que sus raíces no toleran muy bien el agua. Y bueno, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Y si tienes alguna duda, alguna sugerencia o quieres compartir tus conocimientos, te invito al grupo de Facebook, al canal de Facebook que está creado idealmente para ti. Se llama Diario Verde, igual que el canal, te invito a suscribirte. Y bueno, este fue el video del día de hoy. Serán videos cada martes, cada sábado. Y hasta luego, amante de la naturaleza. Bye.